Bien, la fecha de hoy día, hoy es 22 de marzo del 2021. Estamos iniciando la grabación de la sesión y vamos a aperturar pues esta semana en el curso de física y química la unidad número 4 referente al tema de estática. La estática, al igual que la cinemática que nosotros ya hemos visto en las clases anteriores, la estática también es una rama de la física clásica que estudia, que estudia las fuerzas que intervienen en un sistema en equilibrio. La estática es, repito, es la rama de la física clásica, que estudia, no olviden esto, las fuerzas que interactúan o intervienen en un sistema en equilibrio. Vamos a aclarar este tema. ¿Qué es un sistema en equilibrio? Profesor, Sí, disculpe, sí, ¿qué pasa? sobre tu pantalla no se movía de unidad 4, claro que dice tiene que mover más. Yo estoy mostrando la pantalla que dice unidad 4 estática. ¿Ustedes están viendo eso? Eh, sí, sí, pensaba que salía por ahí. Ya, a ver, ahí te le voy a dar otra movidita, a ver. ¿Ven esa movidita? Sí, profe, sí, ya Muy bien. Hay que darle su movidita entonces a la pantalla. Bien. Entonces les decía, la estática, en esta sesión vamos a comprender, ya, vamos a comprender y entender y vamos a identificar conceptos claves del tema de estática. Vamos a ver algunas conversiones y el resto del contenido del curso lo vamos a ver en las otras sesiones. Bien, les decía, la estática es una rama de la física clásica, no olviden, que estudia las fuerzas que interactúan en un sistema en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ahora sí voy a mover mi pantalla. Voy a aplicar a Zoom y voy a comenzar a escribir. Me confirman si visualizan lo que estoy escribiendo, ¿ya? ¿Sí? ¿Están visualizando? sí, profe. Muy bien. Ya está. Entonces, acá hay palabras claves que hay que entender. Fuerza. He mencionado fuerza. La fuerza es una magnitud eh, derivada y además de eso es una magnitud vectorial. Cuando nosotros hemos iniciado el estudio del sistema de unidades o el sistema internacional de unidades, hemos visto dos tipos para diferenciar a las magnitudes, ¿no? Una de esas, esto era pues definir las magnitudes vectoriales y escalares. Hoy es el momento entonces de entender por qué se llama magnitud vectorial. La fuerza es una magnitud vectorial, además de ser una magnitud derivada. ¿Por qué es vectorial? Porque la fuerza, y sobre todo en temas de estática, hacemos uso de un ente matemático llamado vector. ¿Sí? Hacemos uso de un ente matemático llamado vector. Y para hacerlo lo más simple posible, un vector es una flechita. ¿Sí? Un vector es una flechita. En matemática un vector es una flechita. Pero tiene los siguientes elementos. Ojo, sí. Tiene una dirección que lo forma con el eje horizontal o el eje vertical. Esa dirección generalmente se obtiene, ¿no?, con un ángulo o con la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal. Tiene una dirección. Aparte de dirección, sí, Pablo. Pablo, ¿deseas intervenir? No, no, profesor, nada, aquí bueno. Ya, muy bien, Pablo. Aparte de dirección, un vector también tiene sentido. Entonces ya vamos diferenciando o vamos entendiendo, ¿no?, de que una dirección, en caso de vectores, no es igual al sentido. Incluso en las clases anteriores
en el tema de cinemática, en los ejemplos, al momento de graficar, se notaba claramente, ¿no? Dos móviles estaban en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, ¿correcto? En la misma dirección, sentidos contrarios. Todos estaban en una pista horizontal, o sea, el ángulo era 180 grados, ¿no? Respecto al horizontal, pero pudieron haber tenido sentidos contrarios. Uno ir de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha. En una pista hay motos y carros que están en la misma dirección, están en la pista, están en la calle, se están movilizando ahí, pero van hacia sentidos contrarios, ¿verdad? En las pistas de doble carril, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, no confundir dirección con sentido. ¿Okay? La flechita, esa punta de la flecha nos indica el sentido del vector. Luego, cada vector también tiene un módulo. También el módulo se le llama el valor. ¿Cuánto vale en número ese vector? ¿Ya? Que va a depender respecto a lo que estemos estudiando. Y también un vector tiene un origen. Un vector tiene un origen. ¿Ok? Y debo hacer un paréntesis, una acotación. El tema vector es transversal a muchas disciplinas. Ahora, por ejemplo, que estamos lamentablemente en pandemia, habrán visto, hay profesionales pues que estudian, ¿no? Este tema de los virus, los infectólogos, ¿no? Y que hacen uso pues de esta terminología, ¿no? Entonces, tenemos una nueva cepa, hemos estudiado, ¿no? Su vector de origen, ¿no? O antes del virus estaba el dengue, ¿recuerdan? Y cuando los epidemiólogos hablaban en sus exposiciones, el vector dengue, ¿no? Es transversal. En medicina, por ejemplo, utilizan ese término, el vector. En aviación también utilizan ese término, vector, ¿no? Cuando la torre de control le da un vector de acercamiento al piloto para el aterrizaje, por ejemplo. ¿Mm? En nuestro curso, ¿no? En nuestro curso, el vector representará la fuerza, ¿no? Que se está ejerciendo, ya sea jalando, presionando, comprimiendo sobre un cuerpo. Eso va a representar un vector. En estática, un vector va a representar una fuerza. ¿Ok? En estática, un vector representará una fuerza. Muy bien. Resumiendo entonces, la estática es una rama de la física clásica que estudia los cuerpos en equilibrio. Entendamos por equilibrio que no experimenta movimiento o que está en movimiento constante. Y esto puede sonar contradictorio. Profe, ¿cómo que está en movimiento constante? Y les hago este ejemplo. Usted, ¿no? Si usted se para sobre un poste de alumbrado público, por más que le mire 100 años, ese poste no se mueve. ¿Correcto? Porque desde el punto de vista del observador, que es usted, no se mueve, ni para la izquierda ni para la derecha, ni para arriba ni para abajo. En cambio, si usted se posaría a 400 kilómetros de altura en la Estación Espacial Internacional y podría observar el mismo poste, notaría que sí se mueve. ¿Respecto a quién? Al observador ahora, que es usted, fuera del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra pues tiene dos movimientos, ¿cierto? Tiene un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Entonces, por eso en la definición de estática ponemos en equilibrio o en movimiento con velocidad constante. Cuando un cuerpo experimenta velocidad constante, quiere decir que está en equilibrio. Y lo podemos experimentar nosotros. Miren, hay una ley de Newton, ¿sí? Hay una ley de Newton, la ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo que está en movimiento quiere seguir estando en movimiento, o que está detenido quiere seguir detenido, a no ser que se ejerza sobre él otra fuerza externa. Y les voy a poner dos ejemplos. Cuando ustedes están en una moto de pasajero, ¿no? Conocen una moto, ¿verdad? Bueno, cuando están de pasajero en la moto, y si por ahí el piloto no te avisa, ya vamos a salir, y arranca intempestivamente, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Vas siguiendo la dirección de la moto o te caes?
por motivo, incluso hay varios memes en la red, Claro, ¿no? Donde arranca y la persona que está de piloto se cae. Porque está detenido tu cuerpo y quiere seguir estando detenido. Lo contrario, cuando estás en no, tu, está en en- movimiento cu- constante. cuando estás en tu microondas, digo en tu microondas, en tu ómnibus, ¿no? En tu ómnibus, bueno, acá se le llama jumbón, no sé si ustedes estarán de acá. Estás en tu jumbo, ¿no? En tu carro. Y como eres atento, como eres atento, obviamente, está veniendo una señora de edad, le cedió tu paso y tú te has parado, ¿no? Estás parado, agarrado ahí en la baranda. El carro está en movimiento, ¿sí? Y tú estás en equilibrio, tu cuerpo está en movimiento. Pero cuando el carro frena, tu cuerpo quiere seguir estando en movimiento. ¿Y qué efecto han experimentado ahí? También tu cuerpo fácilmente frena, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Si no te agarras de algún lado, vas hacia adelante, ¿o no? ¿Mm? Si no te agarras de algún lado, vas hacia adelante. Entonces, como tu cuerpo ha estado en movimiento y frena el carro, pues el carro se ha detenido, pero tu cuerpo no, sigue estando con la energía para estar en movimiento. Una de las leyes de Newton, la ley de la inercia. Nunca han andado ustedes en carro, en ómnibus, transporte público. Qué raro, ¿eh? Sí, pues, Ya, acá en la selva, cuando estás andando en tu bote, pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando el bote, no sé cómo es la palabra, va y se detiene justamente ahí, cuando es que hay en la playa, se detiene, tú estás parado y como que tiendes a ir hacia adelante, ¿verdad? Tienes que ir hacia adelante. Es el mismo efecto. Entonces, un cuerpo está en equilibrio y va a seguir estando en equilibrio, ya sea sin experimentar el movimiento o con una velocidad constante. Entonces, para estar en equilibrio, no es necesario que estés quieto. Es más, nada, no existe en la naturaleza, bueno, salvo excepciones, nada exactamente quieto, detenido. Salvo hay regiones del universo donde, por ejemplo, no hay ningún tipo de interacción con la luz y ahí se encuentra pues el cero absoluto, ¿verdad? Incluso hay zonas en la luna donde se alcanza casi el cero absoluto. El cero absoluto es una temperatura tan baja de tal manera de que ni siquiera las moléculas del cuerpo se mueven. Por eso es que sería bien complicado de que, por ejemplo, una sonda o un robotín vaya pues a las zonas, a los que hay cráteres en la luna, por ejemplo. Si ingresa ahí alguna sonda que nosotros enviemos, no va a salir. Y no es porque ahí están pues los transformes están escondidos, no, sino es que ahí en esas zonas se encuentran pues el cero absoluto, o sea, temperatura tan baja, o sea, no hay energía, ¿ya? No hay energía de tal manera ni que ni las moléculas se mueven. En esas ahí podemos ver una excepción. Pero en el resto sí, todo está en constante movimiento. Todo, hasta lo que para ti es una pared inmóvil, también está en constante movimiento. ¿Ya? También está en constante movimiento. ¿Correcto? Eh, el mismo ejemplo del poste que yo les ponía. Aparentemente ahí está, ¿no? No se mueve, pero sí internamente tiene un movimiento. De tal forma de que va a pasar 100 años y vas a notar de que va a comenzar a degradarse. Hay movimiento interno. Los movimientos se dan externo e interno a los cuerpos. Recuerden que los cuerpos tienen una estructura molecular. Y esa estructura molecular, dependiendo del estado que esté y en qué parte del universo esté, pues va a tener cierto movimiento, va a tener cierto comportamiento. ¿Ok? Entonces, resumiéndoles, la estática es una rama de la física que estudia los cuerpos en equilibrio, ¿correcto? Equilibrio quiere decir de que está sin moverse o está moviéndose a una velocidad constante. ¿Ya? Siguiente, estudia las fuerzas. Entonces, la fuerza es una magnitud derivada. Ya sabemos eso desde el tema anterior. Y también es una magnitud vectorial. ¿Y qué es un vector? Un vector es un elemento matemático, ¿no? Que geométricamente se representa por una flechita. ¿Sí? Si es un vector, entonces tiene, ojo a esto, si es un vector, tiene eh, cuatro elementos. Tiene dirección, tiene sentido y tiene origen. ¿Sí? Y además de eso tiene un módulo o un valor.
¿sí? Tiene un módulo o un valor. Muy bien. ¿Dónde represento matemáticamente, geométricamente a un vector? Geométricamente nosotros a los vectores los vamos a representar en el plano cartesiano o en un plano bidimensional. Pero por lo general se estila, ojo, esto no es de a rajatabla, por lo general se estila a representar pues se estila a representarlo en el plano cartesiano. Para los que nunca han tenido experiencia de qué es un plano cartesiano, es como una cruz. Cada uno de los ejes representa, pues el horizontal es el eje X, el vertical es el eje Y. Ahorita les voy a poner una imagen, más que dibujar una imagen, estoy esperando de que la herramienta de recorte funcione. Caramba, no funciona. Bueno, así es, pues. ¿No? Simulando que usted tiene un cuaderno, pues en el cuaderno representando pues nuestro plano cartesiano, tendría esta forma. Se observa el plano cartesiano que he despegado en la pizarra. Se observa. Nada. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un plano cartesiano. Ya, generalmente pues se representa en el plano cartesiano o si no observan exactamente ese plano cartesiano, generalmente pues se representa en un cuadrante. ¿Qué es eso, los cuadrantes? El plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esos se llaman cuadrantes y se nombran en sentido antihorario. ¿Ok? Si no ven ustedes, si ustedes ven un gráfico de unos vectores y no ven que les referencian el eje X, el eje Y, entonces están acá en el primer cuadrante. ¿Sí? Están ahí en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, si ustedes no ven que les referencian un eje vertical, un eje horizontal, tengan por seguro que están trabajando en el primer cuadrante. Casi siempre se trabaja en el primer cuadrante. Salvo un método que vamos a aprender, vamos a utilizar los 4 cuadrantes. Para los demás vamos a utilizar entonces solamente el primero. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta acá supongo que hemos comprendido algo teórico, es una parte teórica de este tema de la estática, ¿no? Que la estática es una rama de la ciencia que utiliza o estudia las fuerzas que intervienen en un sistema en equilibrio, entendiendo por equilibrio que puede o no puede estar en movimiento, y si está en movimiento con una velocidad constante, ¿no? Y que la fuerza en este tema se va a representar por un vector, ¿no? ¿Y qué es un vector? Un vector es una flechita geométricamente, una flechita que tiene 4 elementos, que tiene origen, dirección, sentido y módulo o valor. ¿Y dónde se va a dibujar esto? En un plano bidimensional. ¿Ya? En un plano bidimensional. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Consultas? ¿Consultas? Nada, profe. Muy bien. Ahora les voy a mostrar algunos, así como en el sistema internacional tenemos varias medidas o magnitudes para medir, por ejemplo, la longitud, metros, centímetros, milímetros, kilómetros, pulgadas, pies. En la fuerza también existe esta diversidad, ¿ya? La fuerza se lo puede medir. Normalmente acá en los estudios vamos a utilizar el newtons, que se representan por la letra N mayúscula, ¿ya? Newton, ¿ok? Pero también hay otras subdivisiones. Cuando las fuerzas que intervienen en un sistema tienen valores muy pequeños, entonces utilizaríamos el valor de las dinas. La dina es otra forma de representar o de medir el valor de una fuerza. ¿Ok? Ahora, bien, si nosotros tendríamos, ¿ya? Si nosotros tendríamos, ¿qué les digo?
que utilizar la atracción gravitatoria de un planeta, en este caso nuestro planeta Tierra, utilizaríamos el kilopondio. El kilopondio, también llamado Kp, es lo que se conoce en el mundo médico, por ejemplo, como el kilogramo fuerza. Es más, en el triaje simplemente es en kilogramos, ¿verdad? Ejemplo, vas a pasar un chequeo médico y ahora no tanto. Antes había un triaje, ¿no? Donde las personas le medían la talla, el peso y su temperatura, ¿no? Tres valores. Y ay, profe. Bueno, sí hay todavía, bueno, no en todos. Están más saturados los sistemas médicos. Bueno, ¿y qué hacía la enfermera o la técnica? Pues decía, ve jovencito, ponte ahí en la balanza, vamos a medir tu peso, te dice, ¿no? Vamos a medir tu peso. Ya no se puede, ¿cuánto pesa? Ah, 50 y tantos, 60 y tantos, ¿no? 80 kilogramos. Ah, dice kilogramos. Y desde ahí de repente el joven va generando se puede confundir. En realidad hace referencia a kilogramos fuerza. ¿Ya? Porque si uno dice kilogramos, estrictamente hablando, kilogramos es unidad de masa. ¿Ya? Kilogramos es unidad de masa. Y la masa no es igual al peso. ¿Ok? El peso es la atracción gravitatoria o la fuerza de atracción de un planeta, ¿no? A un cuerpo. Y esa fuerza de atracción va a depender de qué tan grande o qué tan pequeño sea ese cuerpo. Entonces, un niño que no tiene mucha masa va a tener un peso acá en la Tierra, bueno, 12, 10, 8, 15 kilos, ¿verdad? ¿Sí? Eh, pero, este, pero, si ustedes vieran a los astronautas en el programa Apolo, cuando fueron a la Luna, habrán notado pues que en su caminar hay un cierto vaivén, ¿verdad? Como si estaría rebotando en cámara lenta. ¿Por qué pasa eso? Porque la fuerza de atracción de la Luna es mucho menor al de la Tierra. Entonces, una masa de 80 kilogramos, allá pues representaría una tercera parte en ese peso. Entonces da la sensación de que estaría flotando, como si estaría en una piscina, algo así. ¿Ok? Solamente que en la piscina hay otro fenómeno. ¿Ok? Hay que entender eso. En el argot sanitario, los técnicos en enfermería llaman, pues, ¿cuál es tu peso? Y dicen 60 kilogramos. En realidad eso es masa. Ellos hacen referencia, no es que estén mala, ellos hacen referencia al kilogramo fuerza, que también se le conoce como kilopondio, Kp. ¿Ok? Y si hablaríamos de otro sistema, el sistema inglés o sistema imperial que también le llaman, ¿qué nombre? No suena imperial. Bueno, también utilizan libras fuerza, ¿sí? Libras fuerza. Casi parecido al kilopondio en nuestro sistema, ¿no? La libra es la unidad de masa en el sistema inglés. Ahora, si quieres medir peso, o sea, con la atracción de la Tierra, entonces libra fuerza. Esta tabla que ustedes están observando acá es una tabla de equivalencias que nos van a ayudar a poder convertir de un sistema a otro, de una magnitud a otra. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero convertir de kilopondios a newtons, tendría que multiplicar por 9,8. ¿No? Si yo quiero convertir de dinas a newtons, tendría que multiplicar por 10 por 10 a la menos 5. ¿No? Entonces, este cuadrito, como yo sé que es humanamente posible no recordar estos valores, entonces este cuadrito va a pasar a engrosar la lista de fórmulas o equivalencias o valores que estás construyendo. Seguramente ahí tienes una tablita que está casi hecha, donde estás apuntando tus magnitudes, estás apuntando tus fórmulas, y ahí vas a anotar también esta tabla, ¿ya? Esta es la tabla de equivalencias para convertir de fuerzas de un sistema a otro, o de una magnitud a otra. ¿Ya? Profe, yo ya le he descargado acá, profe, yo ya le he comprado en la librería, acá tengo un montón de cosas, sí, pero como la misma observación que le hice a un alumno temprano, esa tabla que has descargado, que has comprado, no la has construido, no la ha construido usted.
Entonces valore más lo que usted está construyendo y el hecho mismo de uno mismo construir su tabla ya va generando una fijación en nuestro cerebro, ¿ya? Porque a veces cuando uno compra una tabla todo hecha, se ve bonito, vistoso, colorido, ¿no? Pero a veces vas a encontrarte letras, terminologías que no hemos visto en el curso. Por ejemplo, acabamos de pasar el curso de cinemática. Y en el curso de cinemática solamente en el MRV, según lo que planteaba el manual y lo que necesitamos para resolver los casos, ahí había 4 fórmulas. Pero si has visto un formulario, has descargado información de internet, seguramente has encontrado más fórmulas y con otras formas de representar los valores, velocidad inicial, velocidad final, ¿cierto? Entonces, pues te puede generar confusiones. Entonces vas a distraer o invertir más tiempo en tratar de averiguar qué significa tal letra en esa fórmula de esa tabla que has comprado, a diferencia de estar visualizando la misma tabla que tú has creado. Insisto en esto, ¿ya? Insisto en esto. Es necesario tener a la mano la tablita. ¿Por qué, profe? Porque cuando yo sé que ustedes practican, yo sé que ustedes desarrollan, y cuando vas a desarrollar no es poco práctico, pues estar aprendiendo en la computadora, chequeando el celular para ver la tabla. Es mejor tenerlo en la mano y evitas elementos distractores. A mí me distrae bastante, por ejemplo, cuando quiero avanzar y pum, sale un mensaje, pum, otro mensaje, pum, otro, ya. No puedo tener la atención. En cambio, cuando me siento ahí con mis apuntes, leyendo, estudiando, sí, efectivamente, hay más concentración, ¿no? Hay más concentración. Sigan esta recomendación, no les obligo, pero a muchos les ha funcionado y seguramente ustedes no van a ser la excepción. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Profe, entonces, cuando te estás explicando eso que dices, te van a pesar, si no te van a bater. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dices, Tito? ¿Que te va a qué? Te van, no, si no te van lo que de la masa, Claro, en el realidad peso, es los pesos, peso. todo eso. Claro, ese es el peso. Lo que te están diciendo es el peso. ¿Ya? Pero no vas a ponerte pues a discutir, a tutear ahí al técnico, ¿no? Ellos manejan el kilogramo fuerza. Pero tampoco el técnico va a estar diciéndole pues a un paciente normal, a ver, tu peso es 60 kilogramos fuerza. Y vas a confundir, por el común de las personas, y ese, ¿no? Se generalizó fuera del ámbito de la ciencia, decimos masa igual que peso, ¿cierto? ¿No? Porque cuando vas al mercado dices, a ver, casero, dame 1 kilo de arroz, ¿no? Y así y confundimos, pues. En el normal hablar ya hemos estandarizado de que peso es igual a masa, pero en el mundo científico, en el mundo de la ciencia, en el mundo tecnológico, no es igual. Hay que tener en cuenta eso. ¿Alguna otra consulta? Ya, eso como más no te está. Discúlpame, José, no te entendí nada de lo que has preguntado. No te, así entrecortado te he escuchado. Peso con más no es igual, tú sabes. Claro, peso y masa no son iguales, ¿ya? Pero en el mundo normal, que normalmente vivimos, el mundo fuera de la ciencia, el continuo diario, en el mercado, por ejemplo, para ellos masa y peso es lo mismo. ¿Cuánto pesa mi pescado? Había que hay 1,5 kilos, ese es su peso, ¿verdad? No están diciendo, ah, sí, 1 kilo y 1,5 kilos y kilogramo fuerza, no, simplemente dicen kilogramos nada más. Pero ahora nosotros ya sabemos distinguir, ¿ya? Si hablamos de peso es kilogramo fuerza. Y también el kilogramo fuerza se conoce como kilopondio. Sí, Tito, has levantado la mano, te escucho. Yo te voy a dar un ejemplo más acerca del vector, su dirección, sentido.
Claro, vamos a ello. Compañero Tito pregunta un ejemplo más de vector, dirección y sentido, ¿no? Supongo que la mayoría somos acá de la selva, ¿verdad? Supongo. Y así nos fuéramos, tenemos la idea de lo que es una canoa. Conocemos una canoa. Sí, profe. Muy bien, conocemos. O si no, pues un bote, ¿cierto? Canoa o bote, ¿no? A veces cuando hay playa, ¿verdad? Y a veces pues como que el bote o la canoa o la embarcación pues se va a la playa y se queda como le llamamos varado, ¿cierto? ¿Sí? Conocen esa realidad, no son ajenos a esa realidad. Queda varado ahí el bote o la canoa en la playa, ¿no? Entonces acá voy a compartirles la imagen de una canoa. Obviamente no está bien hecha, no sé si flotará, pero ahí está, ¿cierto? ¿Lo ven? Profe, como eso no es simple, mae. Entonces, si usted imagínense que acá está Tito y acá está el compañero Pablo, ¿no? Entonces lo que van a hacer es, acá en esta punta de una cuerda y van a jalar cada quien, ¿no? Profe, ¿por qué no jalan en el mismo sentido? Porque se van a estorbar. De repente Tito va a estar detrás de Pablo y puede ser que no avancen, ¿no? No puedan ejercer la misma fuerza. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están jalando por una cuerda, ¿no? Ejerciendo una fuerza por una cuerda a esta canoa, a este bote, para que puedan moverle en la playa, en la orilla, para llevarlo pues a aguas más profundas. Y tengan por seguro, y ustedes seguramente su sentido común les dice, o si han vivido esta experiencia, la canoa o el bote no se va a mover ni por el sentido donde va Tito, ni por el sentido donde va Pablo, ¿cierto? Se va a mover hacia otro lugar. ¿Sí o no? Sí, Hilter, te escucho. Hilter Josué, te escucho. Pizango Torres ha levantado la manito, te escuchamos. Profesor, ¿puedo repetir nuevo? Es que te escuché entrecortado. No se te escuchó muy bien, profesor. Pero puedes ver esa imagen. Sí, sí puedo ver la imagen. Simplemente a usted le escuché entrecortado con su micrófono. Todos me están escuchando así entrecortado. Tengo ese problema con mi línea. No, profe, yo te escucho bien. Ya. Bien, repetimos entonces. Entonces todos nosotros comencé de la idea de la canoa, ¿verdad? Todos nosotros conocemos una canoa, todos nosotros conocemos una playa. A veces sabemos que la canoa pues en la playa se va a varar. Varar llamamos pues cuando ya pues no hay mucha agua o profundidad del agua y comienza a rozar pues la arena. Entonces, ¿qué hacemos? Hay dos compañeros, agarran su soga cada uno y por sentido común pues no puedo estar jalando del mismo lugar, ¿verdad? Si hay dos sogas, porque voy a estorbar a uno o al otro. Entonces, formamos un cierto ángulo. Naturalmente hacemos eso, formamos un cierto ángulo. Me darán la razón que cuando estamos haciendo esto, la canoa o el bote o lo que estén jalando no va a ir ni para la dirección de donde está Tito, este es Tito por si acaso, ni donde está Pablo, ¿correcto? Va hacia otro lugar, pero está avanzando, ¿cierto? Entonces, vamos a tener acá, en este sistema, voy a tener acá una dirección, tengo mi dirección. Voy a tener un sentido, sí, el bote o la canoa se está yendo hacia un sentido, que le estoy llamando R, ¿correcto? El vector Pablo y el vector Tito están
cada quien jalando con una fuerza determinada. Vamos a suponer que Tito tiene una super fuerza, está jalando con una fuerza de 50 kilogramos fuerza, está ejerciendo él. Y Pablo está ejerciendo una fuerza de 40 kilogramos fuerza. Yo sé que ustedes son más fuertes, pero va un ejemplo por ahí, ¿no? Entonces, pero ni para el lado de Tito ni para el lado de Pablo, la canoa o el bote, lo que estén jalando, se va hacia otro sentido, ¿correcto? Y voy ampliando. Este sentido hacia donde está yendo se llama resultante. ¿Sí? Se llama resultante, ¿correcto? Miren, ahí tenemos una dirección, ¿sí? Porque tanto el vector de Tito como el vector de Pablo forman un ángulo, y ese ángulo se estudia, y tiene una dirección. Y, profe, ¿cómo llevo esto a la parte del plano cartesiano? Pues muy fácil, ¿no? Acá está el plano cartesiano, voy a borrar esto. Y acá puedo tener el vector Tito, que equivale a un módulo de 50 kilogramos fuerza, que tiene un ángulo, que tiene un sentido, ¿verdad? Y tiene este origen. Y tengo el vector Pablo, que también tiene un ángulo, vamos a llamarle gamma, el vector Pablo, que tiene un valor de 40 kilogramos fuerza, que tiene un sentido y tiene un ángulo. Y sabemos por dato del dibujo que alfa más gamma va a ser igual a tita, ¿verdad? Porque es la suma de esos ángulos. Y ya sabemos de que esos dos vectores, ni Tito ni Pablo, jalan para su lado, sino hay una resultante, hay un vector resultante, no por donde va a ir realmente la canoa, ¿correcto? O sea, alguna vez ustedes han sido ganaderos, han visto cómo llevan al ganado, ¿verdad? El ganado vacuna, la vaca, los toros, amarran soga de sus cuernos y ahí, ¿qué hacen? Van jalando, pues, ¿verdad? De un lado del otro y van direccionando algo parecido, ¿correcto? ¿Alguna consulta? Ahora, para profundizar más en el tema, cómo calculo, qué fórmula utilizo ahí, ese vamos a ver más adelante. Pero ahí estamos llevando un caso real, obviamente con mis limitaciones de dibujarle a su compañero Tito y Pablo, ¿no? Un caso real y cómo lo llevamos a la parte de matemática, al vector. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, profesor, de aquí ya nos vamos nosotros, cuando ya sacamos el ángulo y todo, también se puede sacar el seno y coseno, ¿no? Claro, el compañero Pablo está profundizando más en el tema. Sí, efectivamente, hay un método que nosotros vamos a ver, que es la descomposición rectangular de vectores, en el cual cada uno de estos vectores que están formando ángulos distintos a los ejes coordenados se descomponen, una parte para el eje X y otra parte para el eje Y, donde hace coincidir X con el coseno del ángulo y Y con el seno del ángulo. Pero tranquilos, ya vamos a llegar a eso. Todavía no estamos ahí. Vamos. Vamos. Sí, profe. Muy bien. Seguimos. Observan ese caso. Sí, profe. Muy bien. Al igual que nosotros en el tema de cinemática, como parte de los ejercicios que nosotros resolvíamos, parte de los ejercicios también era hacer conversiones. O sea, no nos daban un ejercicio, solamente una conversión y ahí termina, no. Parte del ejercicio era, o sea, para resolver un caso había que hacer una conversión previa. Hemos visto uno en el cual nos daban minutos y se convertía a segundos y eso se reemplazaba en la fórmula, o cuando teníamos kilómetros le pasamos a metros, o la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Y ese en sí no era parte del caso, no era todo el caso, perdón, se utilizaba ese dato de la conversión
para ser sustituido en el valor de la fórmula. Igual también acá en estática y más adelante en el tema de dinámica, también vamos a ver, ojo a esto, también vamos a tener que hacer conversiones, ¿ya? ¿Y qué tipo de conversiones? De fuerzas, equivalencias o poner de un sistema a otro. Y acá tenemos un caso. Obviamente este caso lo resuelve con regla de 3 simple. Y yo les sigo manteniendo la forma de resolución que normalmente teníamos. Y voy a explicarles acá, ¿ya? Dice ahí, expresar en Newton 18 kilopondios. Entonces el valor que nos están proponiendo acá es de 18 kilopondios, 18 kp. Recuerden, el kilopondio también se conoce como kilogramos fuerza. Ojo a ese dato, ¿ya? Entonces voy a convertir 18 kilopondios. Y el método que nosotros utilizábamos era este, ¿no? Escribíamos 18 kp, recuerden el tema de conversiones, luego un punto y una fracción. Y luego chequeábamos la tabla. Observan la tabla, el equivalente kilopondios, miren, un kilopondio en newtons, ¿cuánto equivale? 9,8. Y ese valor debería utilizar, diciendo de que un kilopondio equivale a 9,8 newtons. Y acá eliminamos lo que tenemos que eliminar y multiplicamos, pues, ¿no? Y obteníamos 18 kilopondios, entonces es igual a, y acá multiplicamos 18 por 9,8, que sale 176,4 newtons. Y de esa manera hemos hecho la conversión. Acá estoy utilizando regla de 3 simple, que todavía no hemos visto en el tema de matemática. Por eso es que le estoy reforzando y estoy recordándoles cómo hacíamos la conversión. La conversión ya lo saben, pero de repente aplicar la tabla es algo nuevo. Es fácil en realidad. Para aplicar la tabla es lo que quiero, ubico el valor en la tabla y ese número lo reemplazo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Un esfuerzo. Ya sé que a esta hora normalmente acostumbro ya a almorzar. Ya vamos a terminar. Voy a proponer el siguiente caso. Atentos. Yo sé que aquí también está resuelto y utiliza el método de regla de 3 simple. Nosotros vamos a mantenernos, o por lo menos yo les recomiendo, mantenernos en la forma tradicional que hemos venido haciendo las conversiones. ¿Ok? Muy bien. Dice acá, expresar en kilopondios 65 libras fuerza. Muy bien. El mismo procedimiento, jóvenes, ¿no? 65 libras fuerza, así se abrevia. Igual 65, caramba, es muy chiquito está acá. 65 libras fuerza. Punto y una línea. Y vamos a chequear la tabla. ¿A cuánto equivale libra fuerza a kilopondios? Vamos a ver. Y acá está, ¿verdad? ¿Dónde está el valor? Aquí está, miren. Un kilopondio equivale a ¿cuántas libras fuerzas? 2,2 libras fuerza. Y ese valor voy a utilizar. ¿Ok? Ese valor es el que voy a utilizar. Y acá utilizo, decimos, un kilopondio equivale a 2,2 libras fuerza. Elimino acá libras fuerza con libras fuerza. Y tenemos que 65 libras fuerzas entonces equivalen a, y divido pues, ¿no? 65 entre 2,2, lo pueden hacer ustedes con la calculadora, es igual a 29,54 kilopondios. ¿Ok? En realidad es sencillo hacer la conversión. Lo que sí tienen que utilizar ustedes son los valores de la tabla que tienen acá. ¿Ok? Permítanme, les voy a recortar mejor para que lo tengan ahí como imagen. Voy a borrar esto. Lo voy a recortar. ¿Dónde está la herramienta de recorte? Ahí está. Ahí está, muy bien. Y esto vamos a llevarlo. Ahí está, y lo que vamos a resolver ahora con esa tabla, para que quede zanjado el tema de conversiones, son estos 6 casos.
que también les voy a proponer acá como recorte, ya en el Teams. Ahí está. También lo voy a pegar en el grupo. No sé, el WhatsApp medio que está fallando. Allí está. Confirmen por favor si les ha llegado la imagen. Sí, profe, está bien. Muy bien, vamos desarrollando entonces.